Probablemente cuando fuimos pequeños todos jugamos con un imán, ¿cierto? De hecho, durante mucho tiempo se emplearon masivamente para hacer trucos de magia. ¿De dónde viene ese magnetismo? ¿Está presente solo en los imanes? Hoy sabemos que no. De hecho, nuestro planeta tiene un campo magnético. Un campo magnético que es fundamental para sostener la vida en nuestro planeta, porque si no existiera, la radiación cósmica hace rato nos habría eliminado. De hecho, científicas y científicos que estudian Marte creen que en algún momento ese planeta tuvo un campo magnético, pero ya no lo tiene o está extremadamente atenuado. Y al respecto, una pregunta interesante es, ¿de dónde salieron esos campos magnéticos? ¿Se originan junto con el universo? ¿Aparecieron más tarde? Y esa es una pregunta extremadamente interesante, y hay personas que están tratando de entenderlo. Nuestra estrella, el Sol, tiene un campo magnético. Las supernovas también tienen un campo magnético, pero sin embargo no sabemos de dónde vienen esos campos magnéticos, en qué momento del universo nacieron los campos magnéticos. Entonces, la teoría sugiere que existen dos alternativas. La primera es que se originaron cuando empezaron a nacer las primeras galaxias. La segunda es que se originaron en la etapa de la reionización. Para estudiar esto, nosotros necesitamos telescopios de alta sensitividad y alta resolución. El Square Kilometer Array nos va a permitir hacer eso. El Square Kilometer Array es un telescopio que está siendo construido, que va a ser terminado en esta década y está en dos países, en Australia y en Sudáfrica. Con la sensitividad de este telescopio, nosotros vamos a poder mirar radiogalaxias. Las radiogalaxias tienen un agujero supermasivo. Ese agujero supermasivo acreta materia y para mantener su momento angular expulsa radiación. Esta radiación está polarizada y al pasar a través de un medio magnético, el ángulo de polarización de la señal empieza a rotar. Calculando esa rotación, nosotros podemos calcular el campo magnético del medio y de esa forma podemos estimar el campo magnético de lugares del universo. Esto nos sirve para dos cosas. La primera es saber cómo evolucionaron los campos magnéticos en la historia del universo y la segunda, cómo se originaron los campos magnéticos. Entonces, como dije anteriormente, hay dos teorías que nos dicen cómo nacieron y cómo evolucionaron los campos magnéticos. El Square Kilometer Array nos va a permitir contestar esas preguntas. Sin embargo, con la construcción de este telescopio nacen nuevas preguntas. Estas nuevas preguntas son, primero, se generarán muchos datos con este telescopio y por lo tanto seremos capaces de procesar esta gran cantidad de datos. En segundo lugar, ¿cuál es la relevancia de los campos magnéticos en los agujeros negros? Tomando en cuenta todo esto, es importante tener en cuenta que los algoritmos que desarrollemos son importantes para responder a estas preguntas también. Y para eso necesitamos técnicas de computación de alto rendimiento y técnicas de Big Data. Actualmente yo me desempeño desarrollando algoritmos, pero también obtengo datos desde los radiotelescopios. De esa forma, en el futuro, yo obtengo los datos, los voy a procesar y con estos algoritmos voy a poder encontrar alguna respuesta con respecto a el nacimiento de los campos magnéticos en el universo y su evolución. El estudio de los campos magnéticos nos va a permitir entender un poco cómo surgieron junto con la historia del universo. Para eso es fundamental tener datos de buena calidad y, por ejemplo, la construcción de radiotelescopios como el Kilometer Array en Australia y Sudáfrica va a permitir tener datos de gran resolución y de muy buena calidad para trabajar con ellos. Además, se requiere desarrollar algoritmos para interpretar esos datos y a partir de la interpretación de esos datos vamos a poder determinar con mayor precisión cuál ha sido el desarrollo evolutivo de los campos magnéticos y el rol que han tenido en la historia del universo.